Listo, muy buenas tardes. Por favor, solamente si me confirman si está bien mi audio, por favor. Correcto. Estimado Luis, su audio probamos, por favor. Buenas tardes con todos. Perfecto. Buenas tardes, sí se escucha. Listo, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Quiero darle la bienvenida a Luis Pastor, nuestro invitado y panelista de lujo esta tarde. Él es gerente y socio de Advance Consultora, director de Merco Ecuador, director de CIPEM y partner certified de Olson Salman. Tiene 15 años de experiencia en la investigación de mercados y la consultora Advance pues está posicionada entre una de las más importantes de la provincia y entre las más grandes del Ecuador, con mucho prestigio y con profesionalismo. Así que el día de hoy vamos a hablar con Luis, nos va a explicar sobre cómo ha cambiado la visión del consumidor en este tiempo de cuarentena, cuáles los cambios que se generarán también después de esta cuarentena para que podamos entender el mercado hacia dónde va, poder estar a la altura de las exigencias o los estándares que esperan los clientes a partir de ahora, porque ya debemos empezar a pensar en el tema de la salida, de cómo vamos a retomar este mundo que ha cambiado durante estas semanas de manera drástica. Así que quiero darle el espacio a Luis y agradecerle sinceramente pues su apertura. Sé que ha pasado una semana llena de foros y están trabajando arduamente, pero la gentileza que ha tenido con la federación pues es muy valiosa para nosotros y los socios que nos acompañan esta tarde. Así que sin más preámbulo, el foro es suyo, estimado Luis. Adrián, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la federación y a otros amigos, colegas que están también, que hoy día nos pidieron si podían también participar de este foro, a lo que Adrián pues gentilmente accedió. Entonces, buenas tardes con todos y lo que vamos a tratar es de entender qué está pensando y sintiendo el consumidor ecuatoriano. Vamos a tratar de entender hacia dónde vamos y probablemente en muchos de los temas que vamos a tocar nos vamos a ver reflejados porque nosotros también somos consumidores. Uno de los temas importantes es que tenemos que entender al consumidor como persona. Muchas veces vemos números, estadísticas, etcétera, pero más allá de eso tenemos que tratar de entender qué está pensando, qué está sintiendo ante esta situación que es nueva para todos, porque solamente a partir de entenderle bien vamos a poder diseñar una oferta de valor que sea atractiva, vamos a poder apelar a aquellos motores que están activados para eh, llegar de una manera tal vez más emocional que racional al consumidor. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla con Adrián, si me permite el administrador poder Jorge, compartir pantalla. Sí puede compartir. No, me sale que está deshabilitada la opción. Me dice Regáleme el un segundito. anfitrión ha deshabilitado la opción. Ahí, por favor, ¿le puede probar? A ver, vamos a probarlo ahí. Perfecto, ahí estamos. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver la presentación? sí, tal vez si le podemos agrandar un poquito, ahí está bien. Ahí estamos. Perfecto. Entonces vamos a ver tres momentos de esta presentación y el uno es la expectativa, ¿sí? La expectativa de los consumidores ecuatorianos. Nosotros hicimos un estudio en el que básicamente hicimos una primera ola de medición en el mes de abril. Este estudio era un mixto entre un estudio a nivel nacional que era online y telefónico, y lo que hicimos fue clasificar a los consumidores por generaciones, teniendo los baby boomers, que son, digamos, los más mayorcitos, generación X como la mía, generación Y, que son los famosos millennials, y la generación Z, que son aquellos nacidos a partir de 1996. ¿Sí? Entonces, todo lo que vamos a ver lo vamos a ver abierto por estas variables y la variable sexo también.
Bueno, esta es un poco la distribución de la muestra, como quedamos en muestra en niveles socioeconómicos, en ciudades, en tipos de educación. Pero yendo un poco más allá, vamos primero a ver los resultados que tenemos aquí. Y déjenme, voy a mover esto para acá. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? A nivel total, ¿sí? Nuestros encuestados, el 86% nos dice que sus ingresos disminuyeron o disminuyeron mucho a partir del aislamiento, ¿sí? Si vemos acá el 86% en total Ecuador, tenemos acentuado más, es la disminución de un 86%, donde tenemos un poco más, más acentuados estos valores en Quito. En Quito nos dicen que los ingresos han disminuido un 89%, ¿sí? Luego, cuando les preguntamos cómo está el nivel de ahorro del hogar, ¿sí? 78% nos dice que disminuyó o disminuyó mucho el nivel de ahorro del hogar. Y los gastos del hogar, en cambio, subieron. 69% nos dice que los gastos aumentaron mucho. Claro, por qué sentimos que los gastos aumentaron mucho si estamos en nuestros hogares? Un tema es que hemos tenido que gastar mucho más en temas que antes no eran artículos que comprábamos con frecuencia, como alcohol, gel, en muchos casos mascarillas, artículos de salud y de protección, también porque hemos tratado de hacerle frente al coronavirus tomando más vitaminas, tomando más cítricos. Tenemos la percepción de que hay que tomar más vitamina C para cuidarnos del coronavirus. Entonces, eso ha hecho que se incrementen los gastos del hogar. Entonces, a ver, es esa relación. Los ingresos nos dice el 86% que disminuyeron y tenemos un 69% nos dice que los gastos han aumentado. Claro, esta sensación de que los gastos aumentaron también se debe a que los ingresos disminuyeron, ¿no? Que fueron a la baja. Entonces, claro, siento que en proporción mi gasto ha ido en aumento. También, como decíamos, por este tema de compras de categorías que antes no estábamos comprando. Cuando les preguntamos, bueno, ¿qué es lo que pasará después del COVID o cómo afectará o qué impacto tendrá el COVID-19? Tenemos un 66% que cree que puede perder su empleo. Esto es un tema que es importante en general en todas las categorías de productos, y en el tema de bienes raíces también tiene un impacto bastante fuerte, porque si tú crees que puedes perder tu empleo, vas a ser menos proclive a hacer compras de temas relativos a bienes raíces, etcétera, porque a lo mejor no te arriesgas de endeudarte, ¿sí? O porque no tienes esa seguridad de sentir que tu empleo es un empleo que es más o menos seguro. Luego, pensando, el 92% cree que sus ingresos van a disminuir, ¿sí? 92% nos dice que cree que sus ingresos van a disminuir. De hecho, ya han disminuido en el sector público. Pues ayer el presidente indicó que va a haber una disminución de los horarios de trabajo con una consiguiente, o de la jornada de trabajo, con esa consiguiente disminución en la paga para los servidores públicos. En el sector privado también se han hecho ajustes en ese sentido. Entonces, 92% cree que los ingresos van a disminuir. Y de aquellas personas que tienen un negocio propio, ¿sí? El 47% cree que tendrá que cerrar su negocio, ¿sí? Eso es un poco la perspectiva que tenemos. Perspectivas, digamos que no muy alentadoras, aunque luego vamos a ver algunas cosas que son interesantes. Estas primeras como que nos dan el golpe, pero luego vamos a ver algunas que nos dan un poco de aire. ¿Cómo creen que los encuestados que va a ser la situación económica del país una vez que medio superemos esta etapa del confinamiento? Y tenemos que el 74% nos dice que la situación económica del país va a ser mala o pésima, un 20% que va a ser regular y un 4% nos dice que será buena o será excelente, ¿sí? ¿Quiénes son los más pesimistas? Pues el nivel económico bajo es el más pesimista. Un 87% nos dice que la situación económica será mala o pésima,
y los más viejitos también son los más pesimistas. El 83% de los baby boomers, es decir, personas nacidas entre 1944 y 1964, al igual que la generación X, nos dice que la situación del país va a ser mala o pésima. Los jóvenes le ven con un poco más de optimismo a la situación. Luego le preguntamos, bueno, ¿qué tan de acuerdo está con estas afirmaciones cuando esta situación termine? Y tenemos que a nivel general, el 79% de los encuestados nos dice que procurará llevar de mejor manera el control de la economía. ¿Por qué? Porque en muchos casos esta pandemia nos agarró, digamos, no tan preparados. En muchos casos nos damos cuenta que siempre es importante tener un colchón de ahorro y también en muchos casos no lo tuvimos. Entonces, los encuestados creen que tienen que llevar de mejor manera el control de su economía. Ya vamos a ver más adelante, pero lo que va a suceder es que vamos a comenzar a valorar mucho más esa relación precio-calidad. Vamos a volvernos o nos estamos volviendo ya un poquito más de precio porque en economía contraída, con esta percepción de que puedo perder mi empleo, sintiendo que mis ingresos han disminuido, un poco vamos a volver a cosas un tanto básicas, diría yo. Y me refiero cuando digo cosas un poco básicas, es que vamos a valorar mucho relación precio-calidad en los productos, tal vez temas que sean un tanto suntuarios, ya no los vamos a comprar, vamos a ser muy analíticos en nuestro tema de endeudamiento, en nuestro tema de compras de ciertos bienes que ya antes, por ejemplo, nos dábamos el lujo de comprar y que probablemente ahora ya no lo hagamos. Así es que el 85% de los encuestados nos dice que pensará más antes de endeudarse, ¿sí? Y teniendo aquí como temas de deuda, no solamente deudas para compra de un vehículo, de una vivienda, etcétera, sino también las compras que haces con tu tarjeta de crédito y que luego vas difiriendo, ¿sí? Y nos volveremos más cautelosos porque recordaremos que en cualquier momento puede venir otra crisis económica, porque aquí tenemos dos momentos, ¿no? Uno es la crisis sanitaria, la crisis de salud, y ahora estamos una vez que los semáforos tal vez se vayan flexibilizando un poco, vamos desescalando el aislamiento, la crisis de salud va a seguir, pero estamos haciendo frente a otra crisis, que es esa crisis económica. 84% de nuestros encuestados nos dice que serán menos consumistas y más racional de lo que ha sido ahora en los gastos, es decir, vamos a tratar de racionalizar el gasto. Entendamos que los consumidores finalmente somos o tomamos entre un 90-95% de nuestras decisiones de una manera emocional, ¿sí? Cuando decidimos comprar una, una vivienda, por ejemplo, en el caso de ustedes, siendo que la vivienda es un bien que se compra de una manera muy analítica porque comparas ubicación, precios, acabados, número de habitaciones, etcétera. Pero a ustedes les debe haber pasado que cuando alguien se enamora de esa vivienda. Sí. Y no es que a lo mejor lleve una hoja de Excel y esté haciendo todas las comparaciones, los cálculos para analizar vivienda contra vivienda, sino que simplemente le gustó. Y a veces como consumidores tomamos esas decisiones de esa manera no tan racional, pero ahora vamos a tratar de ser un poco más racionales en nuestra toma de decisiones. Intentaremos 87% tener más dinero ahorrado y el 88% piensa que será más consciente como consumidor. ¿Qué es lo que sucede en un futuro próximo? Aquí no hemos hecho las desagregaciones por todas las variables que teníamos, porque realmente los resultados son muy parecidos, pero un 44% de los encuestados cree que va a tener que pedir prestado dinero en una institución financiera, es decir, va a necesitar endeudarse. 94% opina que va a tener que controlar más sus gastos. 72% cree que va a tener que comprar marcas más baratas que las que habitualmente compraba. Entonces, si compraba una determinada marca no sé, de leche, a lo mejor ahora voy a valorar mejor esa relación precio-calidad. Ya no compro la marca top, sino compro una marca que sea medianamente buena, pero que también sea más económica. 75% de los encuestados considera que va a posponer la compra de electrodomésticos, ¿sí?
Entonces dice, no, no es el momento para endeudarse porque veíamos que teníamos miedo de perder el empleo, que sentimos que nuestros ingresos han disminuido, entonces no, no es el momento para comprar electrodomésticos ni tampoco es el momento para comprar muebles para la casa en un 74%. 70% de los encuestados nos dice que cree que va a tener que posponer las remodelaciones que tenía planeadas en su casa. De aquellos que tenían planeado una remodelación, el 70% nos dice que tendrá que posponerla. 61% piensa que va a tener que posponer la compra de un vehículo. Y si ustedes ven, el vehículo es uno de los elementos en el cual, comparado con el 75, 74, 72%, aquí tenemos el 61%. ¿Y a qué se debe esto? Que muchas personas no piensan posponer la compra de un vehículo porque el 39% piensa que no va a tener que posponer la compra de un vehículo porque tenemos un cierto recelo en el uso del transporte público. Por lo tanto, te sientes más seguro si vas con tu vehículo. ¿Sí? Entonces, este es uno de los aspectos que se ve menos afectado de acuerdo a nuestra encuesta, pero básicamente por detrás tiene un tema de seguridad. Sí, 78% nos dice que va a tener que cambiar algunos de sus hábitos de ocio para gastar menos, es decir, salir menos a restaurantes. Te vas a ver limitado en ese tema. Cualquier otro tema de diversión vas a restringirlo para poder gastar menos. 43%, que es más o menos el mismo porcentaje del 44% que nos decía que pediría prestado a una institución financiera, nos dice que va a endeudarse o pedir prestado dinero a amigos o familiares, es más o menos el mismo porcentaje, es decir, si no me presta el amigo o familiar, tengo que irme a la institución financiera. Y el 60% de los encuestados cree que va a tener que posponer la compra de una vivienda. Entonces vemos que al final temas de remodelaciones, temas de compras de electrodomésticos, de muebles, van a posponerse, se pospondrán, pero en un porcentaje menor la compra de un vehículo, que es el 61%, y en un porcentaje menor la compra de una vivienda con el 60%. ¿Por qué al final? A ver, hemos visto que se percibe que los ingresos disminuyen, sentimos que la situación económica del país va a ser compleja. ¿Por qué no postergamos en un porcentaje más alto la compra de una vivienda? Porque la vivienda es un aspiracional muy, muy fuerte, ¿sí? Todos cuando pensamos qué es lo primero que quisieras tener, hablamos de que quisiéramos tener una vivienda propia, ¿sí? Entonces, a pesar de la situación, a pesar de la contracción, hay gente o hay consumidores, ¿sí? Que ese sueño todavía no lo quieren postergar, no lo quieren posponer. Entonces, comparado con otro tipo de compras, no me compro un vehículo, no me compro muebles, pero sí pensaría en comprarme vivienda, aunque el 60% dice que se va a posponer, tenemos un 40% que piensa que no. Entonces yo creo que eso al final es un dato esperanzador para su sector. Ahora, veamos otro bloque y este es otro estudio que lo terminamos recién, lo terminamos el día domingo, que es cómo está esa experiencia del consumidor, ¿sí? Aquí hicimos, en este estudio teníamos una medición que hicimos en en el mes de enero y otra Perdón, medición que hicimos en el mes de perdón, mayo. perdón, Perdón, Luis. Sí, perdón, solamente una consulta adicional. a la Eh, orden. la muestra o la investigación o el estudio que hicieron de la lámina anterior, ¿con qué fecha fue realizada? No, no escuché bien esa parte, no sé si se mencionó. Esta la tenemos acá al inicio y esta fue elaborada en el mes de abril, del 20 al 25 de abril. Y Perfecto, vamos a comenzar una segunda ola de medición del 25 al 29 de mayo para ver qué pasó un mes después. perfecto. Este es 20-25 de abril. Y el otro bloque que vamos a analizar ahora de experiencia del consumidor, hicimos una medición en enero, ¿sí? Cuando no sabíamos que íbamos a tener coronavirus de por medio, y luego hicimos otra medición que terminamos este estudio el día domingo. Hicimos esta otra medición en mayo. Pues los dos estudios son bastante recientes. Y entonces, a ver, vamos viendo aquí qué nos dicen los consumidores. Estoy dispuesto a pagar más por un producto o servicio que me entregue comodidad y tiempo libre. Bajamos, en enero nos decía el 65% que estaba de acuerdo con pagar más por un servicio que le dé comodidad y tiempo libre, y ahora bajamos a un
30%, a la mitad. Entonces, decíamos, se ve esa tendencia al ahorro, en todo caso, si tengo que sacrificar comodidad por ahorrar plata, pues me voy por el lado del ahorro. Estoy dispuesto a sacrificar calidad o comodidad por ahorrar más, y los consumidores pasamos de un 33% que estaba de acuerdo en que se podía sacrificar calidad o comodidad por ahorrar a un 48%. Entonces sigue viendo esta tendencia al ahorro. Prefiero comprar menos cosas, pero de mayor calidad. Antes del 75% decía sí, primo la calidad. Ahora pasamos del 75% a un 69% que está de acuerdo con esta afirmación de que prefiere comprar menos cosas, pero de mayor calidad. Aquí es un tema interesante, y yo creo que aquí se presenta una oportunidad para muchos sectores, y pasamos del 60% que decía que prefiere un servicio que puede utilizar desde plataformas digitales a un 79%. Creo que aquí hay una oportunidad bastante interesante, porque algunas empresas estuvieron más listas o estuvieron mejor preparadas en su momento de digitalización versus otras. Sin embargo, ¿qué nos ha sucedido durante este confinamiento? Pues primero que hemos tenido a la fuerza que utilizar cierto tipo de plataformas. Personas que no estaban acostumbradas a utilizar un botón de pago para pagar su energía eléctrica, sus servicios básicos, etcétera, pues han tenido que hacerlo un poco, como decía, a la fuerza, pero han probado y no les ha parecido que está tan mal. Entonces nos vamos a ir acostumbrando a utilizar más plataformas digitales. En el caso del sector de bienes raíces, existen algunas portales, diría yo, pero creo que es el momento de apostarle más por un tema de digitalización, ¿sí? De facilitarle la vida a las personas que quieren adquirir un bien inmueble. ¿Qué también tenemos aquí que es un tema súper interesante? Miren que la recomendación de los amigos y familiares sobre un producto o servicio que no conozco es determinante para comprarlo. Pasamos de un 58 a un 79%. ¿Y esto a qué se debe? Primero que en este momento la publicidad está perdiendo peso, ¿sí? Está primando más este boca a oreja, este tema de recomendaciones. ¿Y por qué se ha dado esto? Porque hemos tenido que comenzar a comprar categorías de productos que antes no comprábamos. Si nosotros hace 3 meses, en enero, nos decían, oiga, una N95, no teníamos idea qué era. Nos decían una KN95, no teníamos idea de lo que era. Nos hablaban de que el alcohol debe tener un determinado grado para que realmente mate los bichos, los virus. No teníamos no teníamos idea cuál era ese grado. Entonces hemos tenido que aprender a comprar nuevas categorías de productos, hemos tenido que aprender a usar ciertas plataformas, hemos tenido que aprender a pedir comida a nuestras casas en muchos casos, y eso ha hecho que a quién recurrimos para pedir ayuda, a los amigos o familiares. Cada vez es más popular, hay grupos en las ciudades, grupos en redes sociales de eh, hombres, mujeres, adolescentes, etcétera, en los que pides referencias cuando necesitas comprar algo, le dices por favor que te ayuden a quién te recomendarían. Entonces el tema de la recomendación va a ser un tema que cada vez va a ir teniendo un peso mayor, y por tanto ahí es donde tenemos que asegurarnos una excelente experiencia de nuestros clientes para que ellos a su vez puedan recomendarnos. Ese va a ser un kit importante. Si ya lo ha sido, ahora va a ser más importante todavía. Imagínense, pasamos del 44% que decía que la opinión de otros compradores que ve en redes sociales de internet es determinante para comprar un producto, pasamos del 44 al 75, ¿sí? Entonces, aquí es importante o interesante pensar en el trabajo de estrategias digitales. Pero cuando hablamos de estrategias digitales, creo que es importante el decir, por tener una página web, no puedo decir que soy una empresa digital, ¿sí? Por tener un fanpage, no puedo decir que soy una empresa digital. La transformación digital va de la mano de
un cambio cultural en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, para realmente lo que nos interesa hacer es hacerle llegar una oferta de valor atractiva, interesante, diferenciada a nuestros consumidores con una buena relación calidad-precio, pero en este caso voy a utilizar otro tipo de canal, ¿sí? En este caso utilizaré una app, en este caso utilizaré una página web, pero siempre teniendo en cuenta que el objetivo no es tener una app, el objetivo no es tener una página web, el objetivo es entregarle esa oferta de valor a los consumidores, ese es el objetivo final, de una manera eh, atractiva, diferenciada y por la que estén dispuestos a pagar. Y simplemente la tecnología es un medio, no es un fin en sí mismo. El fin no es tener una app, el fin es poder conectar mejor con el consumidor, facilitarle su proceso de compra, es que pueda tener atención 24/7, es poder recoger información del consumidor para con eso tomar decisiones. Sí, eso es lo importante, no en sí mismo tener una app o tener un portal o tener una página web. Y yo creo que ese es un tema súper importante a destacar. Este momento todos estamos pensando, bueno, hay que digitalizarse. Sí, pero no es un tema solamente de tecnología, es un cambio de cultura, en muchos casos es un cambio de modelo de negocio, es un tema de darle o facilitarle la vida a nuestros consumidores, a nuestros clientes. Y aquí hay un tema que también yo creo que es una oportunidad interesante. 74%, ¿sí?, de los encuestados en mayo nos dice que creen que las empresas no comprenden las necesidades de sus clientes. En enero ese porcentaje fue del 54%. ¿Y por qué pasamos a esto? Porque en muchos casos las empresas no estuvimos preparadas para la situación por la que estamos atravesando. Entonces, no hemos sido capaces de facilitarle la vida a los clientes, no hemos sido capaces de facilitarle la vida a los consumidores. Todavía en muchas instituciones te piden que lleves el documento impreso, instituciones públicas en las que te dicen, oye, tráigame el papel, cuando puedes mandarle ya un PDF, por ejemplo. Entonces, como que sientes que las empresas no hemos sido capaces de adaptarnos a la realidad de los consumidores. Y aquellas que sí han podido hacerlo, que han tenido una mayor capacidad de adaptación o que estaban en un momento más avanzado de poder hacerle llegar la oferta a través de diferentes tipos de canales a los consumidores, son las que han sacado ventaja. Aquí hay un tema o un concepto que es importante e interesante, que es el de la omnicanalidad. Tal vez los que lo tienen más desarrollado son las instituciones financieras en las que puedes llamar a un call center a hacer una consulta. Claro, te responderá una maquinita a lo mejor, pero puedes hacer una consulta a través de ese call center. Puedes hacer un reclamo a través de redes sociales. Tienes una app desde la que puedes hacer consultas, transferencias, etcétera. Puedes hacer esas consultas y transferencias también a través de tu página web. Entonces es entender que el consumidor quiere o una forma de facilitarle la vida es darle tiempo, ¿sí? Y ese darle tiempo es que se pueda atender a través de diferentes canales. En estos momentos, por ejemplo, pensamos que bueno tener la app de un banco que te permita hacer transferencias así, ni siquiera tienes que salir a retirar dinero, te evitas la exposición, te evitas incluso el coger dinero, el coger monedas, que ahora tenemos un poco de miedo sobre todo a las monedas. Entonces, tienes esa omnicanalidad, tienes diferentes canales para atender a tus consumidores y establecer momentos de contacto con ellos. Si creemos que las empresas se esfuerzan lo suficiente por ganarse la simpatía de sus clientes, creemos que no se esfuerzan lo suficiente, tenemos un 80% de encuestados que nos dicen que no nos estamos esforzando lo suficiente por ganarnos la simpatía de los clientes. Todavía no les estamos facilitando la vida al nivel que nuestros clientes quieren. Todavía no hemos sido capaces de entender adecuadamente sus requerimientos. Sin embargo, aquí hay un tema interesante. Soy capaz de aceptar un error de una empresa cuando veo que ellos hacen un esfuerzo para solucionar mi problema. 87% en enero y 85% en mayo nos dicen que sí. Es decir, los clientes son o tienen un grado de tolerancia, que tampoco hay que abusar de eso, pero tienen un determinado grado de tolerancia cuando entienden que si hemos cometido un error, estamos haciendo un esfuerzo para solucionar su problema. Sí, creo que eso es muy importante tener en cuenta. Todos podemos fallar, todos podemos generar un inconveniente a nuestros clientes, pero
el quid del asunto está en que realmente vean que estamos haciendo un esfuerzo para darles una solución. ¿Sí? No sé si hay hasta aquí preguntas, alguna duda, comentarios. Quisiera pues que podamos intercambiar un poco de ideas, porque luego ya nos vamos al siguiente bloque, que es una aproximación al consumidor desde otra metodología, que es más bien una metodología de trabajo a través de metáforas profundas, para entender qué está pensando, qué está sintiendo durante esta etapa de aislamiento. Entonces, abro micrófonos a ver si hay alguna duda, alguna consulta hasta el momento. Bueno, aquí tenemos un par de aspectos importantes antes de darle paso a dos personas que nos están consultando. Y hay aspectos importantísimos que usted toca, Luis, en este aspecto, que es el tema de la digitalización de nuestro servicio, ¿no? Si bien manejábamos ya plataformas, páginas web, pero necesitamos evolucionar en el nivel de respuesta con los clientes y que me parece sumamente valiosa la información que nos acaba de compartir, esa sensación de la gente de que tiene la percepción de que no hemos alcanzado el nivel de servicio que ellos aspiran. Se ha desarrollado mucho últimamente el tema de los bots que le permiten canalizar los requerimientos del cliente y no dejarle ahí en visto un montón de tiempo. También el tema de evolucionar el servicio y no únicamente preocuparnos de la transacción como tal, sino generar este valor agregado y que nos distinga y sobre todo algo que puede replicarse con los foros anteriores que hemos compartido, en donde la mayoría de expositores nos ha dicho que el sector inmobiliario va a ser de los menos afectados, de que vamos a tener una disminución de la demanda, de que vamos a enfrentar una crisis, eso es inevitable. Pero sin embargo, de acuerdo a las cifras que usted acaba de presentar en las preferencias del consumidor, vemos que el tema de la vivienda es uno de los ítems menos afectados. Entonces, tenemos un nicho de mercado que es más exigente, que es más reducido, pero eso también nos involucra a canalizar nuestros esfuerzos a un mejor nivel de servicio, un mejor estándar. Eso es lo que me ha parecido quizás en resumen de lo que ha tocado entre los aspectos más interesantes que podrían servirnos como base, perdón, para generar esta nueva expectativa, ¿no? Estamos hablando de un nivel de servicio mucho más alto del que estábamos acostumbrados. Hay una consulta de Margot Bravo de la provincia de Pichincha. No sé si es que puede habilitar su micrófono, por favor. Tiene la palabra este momento. Gracias, estimado Adrián. Sí, la pregunta es, ¿cómo llegar con esta información, con estas herramientas tecnológicas hacia la generación de los baby boomers? Es una de las generaciones más desconfiadas que existen. Ellos, si es posible, van a hacer la cola al banco para pagar desde los servicios básicos. ¿Cómo podemos llegar a ellos con nuestro producto que es tangible, que ellos sí necesitan verlo, tocarlo, mirarlo, como son los bienes inmuebles? ¿Cómo cambiar de chip a esta generación para poder hacer nuestras... Gracias. Perfecto. Bueno, hablamos de que los baby boomers son personas nacidas entre 1944 y 1964. No sé si sea el segmento que más vivienda compra, porque a lo mejor ya la compraron anteriormente. Sin embargo, ¿cuál es el kit de allí? Es lograr ofrecerles unas plataformas que sean altamente amigables, muy intuitivas, que les permitan adaptarse fácilmente a su uso. Entendamos un aspecto que es importante, y es que de las personas que tienen teléfono móvil en el Ecuador, ¿sí?, el 83% tiene un smartphone. Entonces, de cierta manera, tenemos una puerta abierta allí. Otra cosa es que tengamos una plataforma que te permita hacer las cosas de manera sencilla, de manera rápida. A lo mejor hay que hacer más diseño responsive para los baby boomers. A lo mejor las plataformas deben tener letras más grandes, números más grandes, etcétera. Y sí, son un segmento desconfiado, pero indudablemente todos los segmentos hemos tenido que cambiar esa desconfianza porque no te ha quedado de otra. Es decir, entre salir a retirar el dinero del banco
o hacer una transferencia, a lo mejor tuviste que hacer por primera vez una transferencia a través de una app, de un banco, y como que dijiste, oye, no estuvo tan mal, no, claro, a mí me gusta salir al banco incluso para distraerme, para hacer algo en la mañana, pero en esta situación de crisis probablemente los baby boomers tengan que verse abocados a usar un poco más de tecnología y tenemos que estar hoy, al lado de ellos con tecnología amigable, con tecnología diseñada para este segmento, es decir, que tenga un diseño que pueda servir para la generación Z, pero que sí, las letras son muy chiquitas, muy fácil, muy difícil de entender, les podamos hacer un diseño a los baby boomers que les permita interactuar de mejor manera con la tecnología, más simple, más sencillo. Digamos que en estos temas yo creo que menos es más. Es decir, si tenemos algo robusto, básico, pero robusto, creo que puede funcionar muy bien para este segmento. A veces pecamos de que queremos tener una plataforma, pero hiper completa, que tenga todas las funcionalidades, que tenga todo lo que se nos ocurra, pero al final tenemos que entender de todas esas funcionalidades que le pusimos, cuántas realmente se están utilizando. ¿Qué tan amigable es el darle tanta funcionalidad? ¿Le complica o le ayuda en la experiencia a nuestros clientes? Entonces no tenemos que perder de vista eso. Hay que ponernos también en el lugar de nuestros clientes. Si usted fuera a desarrollar una app, por poner un ejemplo, ¿cómo le gustaría que sea? A lo mejor quisiera que en 4 pasos pueda visitar virtualmente una vivienda, le gustaría que en 4 pasos pueda conocer la localización, pueda consultar en línea no sé, la historia en el registro de la propiedad de esa vivienda. Es decir, pensemos qué nos gustaría a nosotros como consumidores. Ahí hay que ponerse a pensar cuáles son las preguntas que normalmente les hacen sus clientes cuando están pensando en comprar una vivienda. Les preguntarán el precio, les preguntarán, no sé, tal vez la plusvalía de la zona, les preguntarán, no sé, en algunos casos si hay fallas geológicas cerca, les preguntarán el historial de ese bien para asegurarse que no esté prendado, en litigio, etcétera. Entonces, eso mismo trasladarlo para que sea fácil hacer esas consultas, ¿sí? Y generar confianza en este segmento. Tal vez se podría acotar en la intervención suya, Luis, que este segmento, como decía Margot, es bastante desconfiado y es el momento en el que tiene que resurgir el trabajo en el prestigio del corredor y de su empresa, porque el boca a boca que mencionaba Luis hace un momento va a ser un factor determinante para que esta gente pueda tomar sus decisiones y también es gente más analítica y más racional en sus compras. Es decir, ella ya no se cree el cuento de que el barrio es bonito y que aquí mi prima compró y está percibiendo un buen arriendo. A él hay que demostrarle con cifras, con estadística y probablemente se cumpla. Es un cliente más exigente al momento de comprar. Eso nada más como una acotación. Así que si no hay más preguntas hasta este punto, continuemos, Luis, con su presentación. Y ahora vamos entonces a una aproximación de las metáforas profundas. Aquí comentarles de qué se trata esto. Nosotros desde el año pasado pertenecemos a la red global de Olson Salman. Olson Salman Olson, el profesor Jerry Olson, es un profesor de la Universidad de Harvard, que desarrolló una metodología para analizar al consumidor. Y básicamente esta metodología, ¿de qué se trata? ¿Sí? Se trata de que existen diferentes grupos de metáforas. Metáforas superficiales que usamos normalmente entre 5 y 6 metáforas en una conversación. Por ejemplo, cuando decimos, me muero del hambre. O sea, no es que te vas a morir de inanición y que ya estás como un náufrago, sino es una metáfora, ¿sí? Cuando dices, qué rico clima, no es que el clima esté rico porque no le estás saboreando, sino estás utilizando otra metáfora, ¿sí? Entonces, las metáforas las tenemos incorporadas nosotros en nuestro lenguaje diario. Estas son las metáforas superficiales. Luego tenemos metáforas que son más estratégicas y estas metáforas estratégicas son un poquito más profundas, llegan a un mayor nivel de interiorización. Y luego tenemos las metáforas que son ya las más profundas, que
son estas metáforas que son inconscientes y que son universales, ¿sí? Que se aplican en casi todas las culturas. Entonces, ¿cuál es el postulado de este tipo de investigación? Pues básicamente el postulado de este tipo de investigación es que tienes que ir mezclando, por el un lado, lo que la gente expresa, lo que la gente dice cuando le estás preguntando, pero también hay una cosa que es importante. Cuando yo les digo casa, en su cerebro o se evoca una imagen de la casa tal vez en la que viven, una casa que les gusta, una casa que acaban de ver, pero en su mente no aparece la letra C, la letra A, la letra S y otra vez la letra A, porque no pensamos en palabras, sino que pensamos en imágenes, ¿sí? Entonces, Salman, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, oye, cuando le dices a la gente que te diga metáforas profundas es difícil, porque las metáforas no son imágenes mezcladas con palabras, pero no son palabras puras. Entonces, para eso se utiliza una metodología, una técnica, en la que cuando vamos a hablar, por ejemplo, acerca de, no sé, cómo es la casa ideal para alguien, no le decimos solamente que nos cuente, que nos narre cómo es la casa ideal, sino le pedimos que nos traiga imágenes de cómo le haría sentirse la casa ideal. Lo único que le pedimos es que cuando nos traiga esas imágenes, no nos traiga las imágenes de una casa como tal, sino que nos traiga las imágenes no literales de algo. Pensemos, si estamos haciendo un estudio, me invento, para el Banco del Pacífico, decimos, tráeme imágenes que expresen lo que pienses y sientes acerca del Banco del Pacífico, pero no me traigas la imagen del logo del banco, no me traigas una imagen de una agencia del banco, tráeme otras imágenes no literales, ¿sí? Y entonces este es un ejercicio un poco más profundo en cuanto a investigación. Este estudio lo hicimos en 6 países, ¿sí? Incluido el Ecuador, a través de una plataforma que tenemos que se llama Smile. Smile es la plataforma que nos permite hacer este desarrollo vía online de este tipo de estudio. Y justamente para ello escogimos, como vimos, habíamos en los estudios anteriores tomado siempre el tema de generaciones, pero para este estudio escogimos 2 generaciones. Escogimos los baby boomers y escogimos la generación Z, es decir, aquellos nacidos entre 1944 perdón, entre 1944 y 1964 y los nacidos a partir del año 1996. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era contrastar los dos extremos de las generaciones, a ver qué pensaba el uno y qué pensaba el otro sobre qué es lo que está sintiendo en esta situación de aislamiento y cómo deberíamos comunicarnos con estos dos segmentos. Entonces, escogimos los dos segmentos extremos. ¿Qué sucede con el impacto del COVID? A ver, ¿qué comparten en cuanto a sentimientos los baby boomers y la generación Z? Están extrañando a otras personas, ¿sí? Sienten que por un lado extrañan porque existe una sensación de que se terminó la socialización y estás encerrado, ¿sí? Y te sientes físicamente atrapado. Ambos comparten esta sensación, ¿sí? Estas dos sensaciones que extrañan a otras personas y que físicamente estamos atrapados. ¿Qué es lo que piensan los baby boomers? Tienen 2 marcos optimistas, ¿sí? A ver, los baby boomers ya han atravesado algunas otras crisis, por lo tanto, sienten que esta crisis es una crisis fuerte, es una crisis dura, pero pensemos que ya han atravesado una guerra del CENEPA, una guerra de Paquisha, ya han atravesado terremotos, ya han atravesado el tema de la dolarización del país y el feriado bancario, etcétera. Entonces, tienden a ver las cosas un poquito más positivamente. Yo creo que esto es interesante, eso es importante, porque nos dicen que tienen un largo camino o que tenemos un largo camino hacia la recuperación, aunque estemos alejados de los demás. Sienten que será un largo camino de regreso, pero sienten que estamos en este momento que estamos hibernando. Entonces es un tiempo de espera que al final es un tanto positivo, pero sienten que hay una luz al final del túnel, que hay esperanza, ¿sí? Y que esperan que el país salga mejor y más fuerte de esta situación, y hablan mucho de esa luz al final del túnel, ¿sí?
Mientras que nos dicen la generación Z, nos dicen que se sienten físicamente amenazados. ¿Por qué? Porque sienten que no están enfermos, pero que tienen un dolor mental eh, de, de este confinamiento. Se sienten como si estuvieran en una guerra, ¿sí? Sienten que lo peor aún no nos ha golpeado y cuando nos golpea será un caos absoluto, y sienten que esta tormenta nos está amenazando a todos. ¿Sí? Entonces ellos le ven un poco más, como no han tenido otras experiencias previas, tienen como estos tres cuadros de conflicto. ¿Qué podemos hacer con esto para el futuro? Que es la principal pregunta que a lo mejor nos estamos haciendo. Y con esto es, ¿qué hacer con los baby boomers? Hablarles desde la trascendencia, decirles o hablarles de que que estamos atravesando un viaje, pero que no somos viajeros pasivos, sino que somos viajeros activos. Este es un viaje activo, es decir, tú puedes determinar cómo estás viviendo esta situación del COVID. Puedes estar confinado, pero al mismo tiempo puedes, mientras estás confinado, hacer cosas que sean interesantes, hacer cosas que sean relevantes, ¿sí? Tú puedes conducir tu vehículo en esta carretera. No dejes que el carro te lleve. Toma el volante y conduce, ¿sí? Entonces, es interesante tratar de mostrarles a los baby boomers estas pequeñas victorias de cosas que tú puedes hacer. Si eres un baby boomer y, por ejemplo, estás en este momento pensando en algo de vivienda, podemos decirles, ok, a ver, te voy a dar esta plataforma e intenta utilizarla. Ah, ya pudiste utilizarla, eso es un avance, eso es una pequeña victoria, ¿sí? Decirles que después del confinamiento vamos a conectar con otras personas y que al finalmente esta percepción que tenían de esa etapa en la que este puede ser un aislamiento que podríamos sacarle una vertiente positiva, creo que pega bien en este segmento. Mientras que a la generación Z es hablarles o aprovechar la necesidad que tienen de reconocer que actualmente hay una situación que les genera estrés, pero tratar de generar confianza y optimismo en ellos. Hacerles pensar que el COVID, el coronavirus, es un enemigo, pero que con nuestras acciones podemos desafiarlo y derrotarlo con éxito. Hablarles de que lo que hagas actualmente son victorias frente a ese enemigo que te está golpeando. El usar mascarilla es una victoria. El lograr el distanciamiento social o guardar esa distancia de metros es importante para vencer el coronavirus. Hay que usar contenidos como momentos de conexión con las otras personas para decir, una vez que superemos esta etapa, vas a lograr conectarte con tus amigos, vas a volver a verles, etcétera, vas a volver a disfrutar su presencia física, pero para eso tienes que cumplir o ser respetuoso de ciertos protocolos que actualmente tenemos que desarrollar. Presentar momentos de calma en la tormenta y reconocer la realidad sin ansiedad. Decir, bueno, sí estamos en una situación eh, es una situación complicada, es una situación compleja, pero es una situación que pasará. Yo creo que en estos momentos el éxito está en ser capaces de transmitir dentro de la situación que tenemos, no crear falsas expectativas, pero sí poder transmitir optimismo a los consumidores. Por el un lado, tenemos este segmento de los baby boomers que, como ya han atravesado algunas situaciones, pues a lo mejor se lo toman con un poco más de calma, aunque son un grupo de riesgo frente al coronavirus, y estos jóvenes que a lo mejor están atravesando eh, una primera crisis o dos en su vida y que todavía no saben cómo actuar, sienten esa desconexión brutal, sienten ese enemigo que te golpeó, y cómo les podemos transmitir confianza, cómo les podemos hacer sentir que esta situación es compleja, pero que va a pasar y que no dejes de soñar en tener una vivienda propia, que no dejes de soñar en adquirir un terreno, porque al final esto va a ir pasando. Entonces, hay que ayudarles como a mirar un poquito más hacia el futuro. Ok, actualmente tal vez no estés en la mejor situación de compra, pero a lo mejor en 6 meses, en un año sí, y pues vete preparando para esa situación, vete preparando
cuando ya puedas realizar una compra. Entonces yo creo que es importante hablar desde la esperanza, hablar desde que como consumidores necesitamos escuchar cosas positivas, aunque sean pequeñas, y recordar también que la economía es en gran parte resultado de la psicología, ¿sí? Cuando tú sientes que, que la situación es compleja, te contraes, indudablemente te contraes. Hay una ciencia que ahora mezcla economía con psicología, que es la economía conductual o la economía del comportamiento. Y la economía del comportamiento nos dice que muchas de las decisiones que son supuestamente racionales, muy basadas en la economía, los números no lo son tanto. Entonces, tenemos sesgos a partir de los cuales tomamos decisiones. Y en este momento nos damos cuenta de lo importante que es la psicología para hacer frente a esta pandemia. Como les decía, si tenemos esa sensación de que todo va mal, de que todo va peor, la situación se va a complicar. Nosotros, como en el tema de bienes raíces, creo que tenemos que comunicar una sensación de sí, la situación es dura, la situación es compleja, pero la situación pasará, no va a durar toda la vida. Es dura, compleja, pero puede ser el momento para que compres una primera vivienda, porque a lo mejor hay oportunidades interesantes en el mercado. Entonces creo que tenemos que hablarles a los consumidores desde esa esperanza, porque siempre es un sueño tener casa propia, tener un bien inmueble, tener un terreno, un departamento, etcétera. Y creo que tenemos que comenzar a hablar desde esa perspectiva con nuestros clientes. Y eso es un poco lo que quería contarles, comentarles la tarde de hoy. Definitivamente, la información que se ha transmitido por parte de Luis es invaluable. Yo creo que todos los foros que hemos tenido durante estos meses apuntan a esta misma dinámica, ¿no? Quizás también en este punto quisiera rescatar otros aspectos muy importantes que se han considerado, y entre ellos tal vez el mensaje o la invitación a todos quienes comparten esta sala de que nuestro servicio tiene que evolucionar y adaptarse no solo al aspecto tecnológico, sino a la concepción misma de cómo brindar el servicio. Creo que tenemos que ya destinar parte de nuestros recursos y de nuestro tiempo a hacer una buena planeación estratégica, un buen plan de marketing que nos permita aprovechar estas oportunidades del mercado y saber llegar con un mensaje claro dependiendo del segmento en el que nosotros nos especialicemos. Creo que esa es una de las cosas que quizás antes lo hacíamos de manera empírica y que tenemos que empezarle a dar atención y responsabilidad a tal nivel de inversión, porque el mercado se ha reducido y esto, dependiendo de cómo le veamos, es una oportunidad para crecer o para desaparecer. Quienes no se tomen en serio la parte de planificar, de segmentar, de hacer un buen plan de publicidad, pues probablemente tal vez no identifiquen o no lleguen a estos nichos de mercado. Y en otros aspectos también la importancia de manejar esa parte positiva de la gente, de comunicar buenas noticias. La gente está acostumbrada a recibir en las redes y en los noticieros todos los días noticias de quién ha muerto, de cuántos fallecidos. Yo creo que desde nuestro trabajo y la dinámica que nos caracteriza, pues el rol de darles esa confianza, de recuperar el ánimo, tampoco dándoles falsas expectativas de que va a ser una obra de magia y que al siguiente día no va a pasar nada, pero sí tomarnos ya en serio la parte de convertir y darle un giro empresarial a nuestra actividad, entre las cosas que he podido destacar. También había una pregunta dentro del chat de Carolina Encalada, no sé desde qué provincia nos saluda, sobre qué mecanismos serían buenos para darle seguridad a la gente con un botón de pago en línea. No sé si tal vez Luis nos puede complementar en este sentido, de qué forma podemos darle seguridad de que haga una transacción en línea, o si es que a eso hacía referencia la pregunta. Y también, Correcto. Adrián, perdón que les interrumpa, Carolina hizo recién una nueva pregunta, pues de paso más bien está habilitado el micrófono de Carolina para que pueda formular la pregunta, por favor. Sí, Perfecto. muchas gracias. Buenas tardes. Realmente, bueno, la pregunta era con el botón de pago. Realmente, como decíamos, los baby boomers están muy desconfiados, muy inseguros al utilizar las nuevas tecnologías en lo que son transacciones bancarias.
¿Cómo podríamos hacer que tal vez, yo digo, tal vez empresas que dan el servicio de Internet nos ayuden con esta protección de nuestros datos, en general, no solamente los baby boomers, sino a todas las generaciones? ¿Cómo podemos exigir una protección de nuestros datos para que no sean vulnerados y no podamos, y no tengamos este riesgo de delincuencia, ¿no? Esa es una pregunta. Y otra pregunta que va a la parte de facturación. Bueno, yo he visto en algunos negocios en los que he podido analizar que los primeros 3 semanas de la cuarentena bajó a cero esa facturación. Bajó completamente a cero la facturación, pero a partir de la tercera semana de la cuarentena comenzaron a subir paulatinamente, poco a poco va subiendo esta facturación. Ahora mi duda es, ¿cuál sería el punto cero o cuál sería el año cero o cuál sería el dato histórico donde nosotros podríamos ver referencialmente y poder hacer comparativos de facturación, de ventas y demás? Gracias. Perfecto, Caro, qué gusto saludarte. Igualmente. Bueno, hay dos temas. A ver, uno de los temas que habíamos visto en nuestra presentación es que las recomendaciones de amigos, familiares o las que ves en internet o redes sociales son muy importantes para generarte confianza, ¿sí? Entonces, en el tema de los baby boomers, sí, ¿qué se puede hacer? Comenzar a trabajar con algunos de ellos que sean como tus embajadores en el tema de un botón de pagos, si tienes testimonios reales y gente que diga, yo utilicé y me fue bien y no he tenido problemas y es sencillo y es fácil, tú te vas a identificar porque vas a decir, ve, este señor de 60, no sé, 70 y pico de años lo está usando, entonces yo también puedo. O sea, si él puede, yo puedo. Pero ahí es muy importante los temas de testimoniales, que puedas captar esas experiencias que tengan las personas con respecto a tu botón de pagos. Pero claro, para eso el botón de pagos tiene que funcionar súper bien, porque lo otro es que le digas, oiga, diga que soy una maravilla cuando en realidad no lo soy. Entonces tiene que ser amigable, tiene que tener las seguridades necesarias, tiene que ser súper sencillo de utilizar, ¿sí? En estos días a mí me pasó algo y es que tuve que hacer un pago y no tenía un medio para hacerlo porque tenía que hacer un pago rápido, ¿sí? Y claro, en mi banco, primero tienes que ingresar la cuenta a la que vas a hacer la transferencia, te validan en 48 horas y luego sí ya puedes hacer el pago. En mi banco no es tan bueno en ese tema de la transferencia. Y un amigo me recomendó y me dijo, oye, usa una determinada app para transferencias. No sé si pueda decir los nombres, pero me dijo, usa Payphone. Me descargué Payphone rapidísimo, solo metí el número de teléfono de la persona, le pedí que se cree una cuenta de Payphone que se creó rapidísimo y le hice la transferencia. En todo el proceso me demoraría, qué sé yo, unos 6, 7 minutos entre que esa persona se creó la cuenta de Payphone y yo me creé mi cuenta de Payphone y vinculé a la tarjeta de crédito. Súper rápido. Una experiencia que realmente me quedé y ahora realmente soy fan de esta plataforma de Payphone porque tú solo le transfieres a través del número celular de la persona. Una muy buena experiencia y cuando alguien me está preguntando, oye, ¿cómo estás pagando? Payphone. Entonces, claro, va ese efecto, pero porque es súper amigable la plataforma, te garantizan el tema de seguridad y te la descargas en 2, 3 minutos y hasta que vincules la tarjeta te toma, no sé, unos minutos más, pero el proceso en general lo hice en 7 minutos. Entonces creo que esas experiencias, ese boca a oreja, ¿no? Yo siempre digo boca a oreja porque boca a boca ya eso es beso. Y aquí estamos hablando de un boca a oreja que es como referenciar cosas, ¿no? Como hablar de algo. Y por otro lado, Carolina, creo que en este momento no hay un referente con el que podamos comparar la situación por la que estamos pasando ahora. O sea, esta situación va a ser, es un cisne negro, ¿no? Justamente en economía conductual te dicen que esos cisnes negros son esas situaciones que tienes muy poquísima probabilidad de que sucedan, pero si suceden tienen un impacto altísimo. El otro día estaba conversando con un amigo, decíamos, oye, ni la planificación estratégica de Amazon, de Google, de 3M, de las empresas más grandes del mundo, probablemente tomó en cuenta esta pandemia e incluso
Recuerden, los primeros días cuando se hablaba de que algo pasaba en China, en Wuhan, decíamos, bueno, pero en China, acá no pasa nada. Hasta que de China ya llegó a Europa y de Europa ya llegó acá al Ecuador y realmente nos dimos cuenta que era una pandemia a nivel mundial. Entonces creo que comparar la situación que estamos pasando con algo no tiene comparación. Perfecto, creo que definitivamente la información que se ha contrastado el día de hoy va a ser de gran utilidad para todos quienes hemos compartido esta sala. Entender que la cuestión no es solamente de lo que habíamos escuchado semanas atrás, sino que a través de un estudio se confirma y las tendencias que nos habían hablado algunos panelistas, pues quedan ratificadas. No sé si tal vez de parte de las provincias que nos acompañan hay alguna consulta adicional, sino para ir cerrando la jornada de hoy. Perfecto. Entonces, estimado Luis, una vez más, un agradecimiento profundo. Creo que esta época en la que estamos atravesando es importante compartir la información valiosa para que podamos avanzar como sociedad, como empresas, como profesionales. Y la invitación también a nuestros socios, colegas que comparten esta tarde, pues, a tener el mensaje único de que depende de nosotros también poner el grano de arena para despertar el entusiasmo en la economía que deberá irse ya recuperando poco a poco y sobre todo con la responsabilidad que nos caracteriza de llegar a estar siempre liderando una asesoría profesional con nuestros clientes en sus inversiones. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Adrián. Yo me quedaría con 3 mensajes principales. El primer mensaje que yo creo que es muy importante es que dentro de esta situación compleja en la que, si quisiéramos hablarlo con una metáfora, como decíamos, la torta se nos achicó para todos porque se estima una reducción en el PIB entre el 6 y el 12%. Entonces, la torta se nos volvió más pequeña para todos los ecuatorianos. Sin embargo, dentro de este escenario, creo que hay una luz al final del túnel, como decían nuestros entrevistados, y es que el sector inmobiliario, siendo que todos no nos vamos a salvar de la afectación, va a tener un poco de ventaja sobre otros sectores en cuanto al nivel de afectación. El otro es comenzar a pensar en qué experiencia queremos ofrecerles a nuestros clientes. Eso es súper importante. Yo creo que el principal ejercicio es, si yo voy a comprar un bien inmueble, ¿en qué me fijo? Y claro, ustedes tal vez ya son informantes más calificados, con mayor experiencia, y ya valorarán otras cosas, pero piensen en qué es lo que más les preguntan sus clientes, porque esas son las cosas que más dudas les generan. Y a partir de esto, cómo construimos una oferta o cómo hacemos llegar esa oferta de valor a través de otro tipo de plataformas para que esas dudas sean satisfechas. Esos elementos que te generan dudas sobre la inversión que voy a hacer, porque esas son inversiones que haces 1 o 2 veces en la vida, no lo haces tanto, pero cómo logramos rebatir o más bien informar bien acerca de esas dudas que tengan los clientes. Y la tercera, que yo creo que es súper importante, hablar desde el optimismo. Yo creo que tenemos que ponernos el chip de pensar que, bueno, nada es eterno. Esta situación que estamos atravesando es un golpe duro, durísimo para todos, pero la economía en algún momento va a salir, va a volver a reflotar. Recuerden, cuando te tiras a la piscina, hasta que tocas fondo y de ahí es para arriba, ¿no? O sea, es literalmente así, hasta que tus piecitos tocaron ya el fondo de la piscina, ahí comienza a salir para arriba. Entonces, yo creo que ya estamos ya estamos cercanos a tocar fondo y de ahí no hay a dónde más irse, no hay como irse más abajo, ya tendremos que salir hacia arriba. Sabias palabras. Les dejamos con ese mensaje. Creo que no tengo nada más que aportar y hagamos de esta comunidad inmobiliaria la que saque adelante o aporte a la salida económica del país. Un abrazo grande para ustedes y nos veremos muy pronto si Dios lo permite. A cuidarse, por favor. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, Luis. compañeros, Gracias. un gusto. Un abrazo. Saludos a todos. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente exposición.
Gracias, Muchas gracias, gracias. compañeros. Saludos a todos. Muchas gracias, una buena tarde. Gracias, Luchito. Excelente información. Dieguito, qué gusto, amigo querido. Te mando un fuerte abrazo. De igual manera, hermano, un gusto verte a los tiempos. Ya te llamaré para conversar. Aunque sea Gracias, por saludos Zoom. desde Loja.